Muy buenas, aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo en esta serie de 10 días para sacar un 10 en selectivo. En este vídeo trataremos las propiedades periódicas y después veremos lo que es un diagrama de fases, la ley de los gases ideales, qué limitaciones tiene, la ley de Graham, las configuraciones electrónicas y las energías de los átomos y de la radiación electromagnética. Así que si te parece, vamos a empezar resolviendo el problema que planteamos en el último vídeo. Vamos a leer el enunciado. Dice, las propiedades periódicas de los elementos químicos son propiedades físico-químicas que se repiten con cierta regularidad en los grupos y periodos de la tabla periódica de los elementos. La razón de esta regularidad tiene que ver con la configuración electrónica del elemento. La siguiente tabla recoge algunas propiedades de 4 elementos químicos, del azufre, del cloro, del potasio positivo y del flúor negativo. Nos da la energía de ionización y nos dan el radio atómico. O bueno, en este caso sería el radio iónico, en angstroms. ¿Por qué la primera energía de ionización del cloro es mayor que la del azufre? ¿El cociente de radios atómicos del potasio y del flúor es superior a 1? Justifique las respuestas basándose en las configuraciones electrónicas y en el modelo atómico de cargas eléctricas. Bueno, la energía de ionización, aunque no nos pregunten la definición, pues os la recuerdo. Es la energía necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso y condiciones estándar. Y se mide como cualquier energía en julios o kilojulios. La energía de ionización aumenta con la carga nuclear efectiva y disminuye con la distancia de los electrones de valencia al núcleo. Es decir, cuanta mayor distancia de este electrón, menor energía de ionización. Y la distancia al núcleo, ¿cómo se puede saber? Determinando en qué nivel energético está situado este electrón, en el nivel N, 1, 2, 3, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar las configuraciones electrónicas. Para ello, nos dan aquí los números atómicos del azufre y del cloro. La configuración electrónica es muy fácil de determinar si os acordáis del diagrama de Moyer. Escribís 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d y luego tenéis que acordaros que en los orbitales s caben 2 electrones, en los p caben 6, esto es el máximo que caben, en los d caben 10 y en los f 14. Y luego se van rellenando siguiendo estas diagonales. Para estos elementos que como mucho tienen número atómico 19, pues con escribir hasta el 4, hasta el nivel 4 ya va bien. Entonces, aquí tenemos la configuración electrónica del azufre y la del cloro. Vale, si os fijáis, los electrones de valencia en ambos están en el nivel energético 3. Es decir, que ambos átomos tendrán un tamaño similar. Pero el cloro tiene una mayor carga nuclear efectiva porque tiene más protones, tiene un protón más en el núcleo. La carga nuclear efectiva hace referencia a la atracción de la nube electrónica por parte del núcleo. Cuantos más protones, pues mayor atracción. Por tanto, el cloro tendrá una mayor energía de ionización. Con esto respondemos la primera pregunta. Ahora nos pregunta si el cociente de los radios atómicos del potasio y del flúor será superior a 1. O dicho de otra forma, si el radio del potasio será mayor que el radio del flúor. Nos están dando los radios de cationes y aniones, pero no del átomo neutro. Los radios de los cationes siempre son más pequeños porque han perdido su electrón de valencia y los radios de los aniones son más grandes porque han ganado electrones. Como antes, vamos a escribir la configuración electrónica del potasio y del flúor. Los electrones de valencia del potasio están en un nivel energético n igual a 4, en cambio los del flúor están en un nivel energético n igual a 2. Así que simplemente viendo en qué nivel energético se sitúan estos electrones, podemos deducir que el radio del potasio será mayor que el radio del flúor. Y con esto ya sí que tenemos contestado el apartado A del problema. Vamos ahora con el apartado B. Justifique por qué se puede ionizar el cloro atómico si se le hace llegar radiación ultravioleta. La radiación visible no es capaz de ionizar el cloro, pero sí de excitarlo. ¿Qué sucede en este proceso de excitación? Y aquí nos dan como datos el número de Avogadro, la velocidad de la luz,
la constante de Planck, y nos dice que la radiación ultravioleta, la longitud de onda, va entre 15 y 400 nanómetros. En la tabla de antes nos estaban dando la energía de ionización del cloro, que son 1251 kilojulios por mol. Vamos a pasar esta energía a qué longitud de onda del espectro electromagnético corresponde. Lo primero que tenemos que hacer es pasarla a julios por átomo. Kilojulios a julios es por 10 elevado a 3 julios. Y ahora esta mol queremos pasar a átomo. Pues un mol son el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Esta es la energía por átomo. ¿Y qué longitud de onda le corresponde? Pues tenemos que acordarnos que la energía de la radiación electromagnética o de los fotones es h por f y la frecuencia es c entre lambda, es decir, hc partido lambda. De aquí despejamos la longitud de onda. Haciendo la operación nos da 9,6 por 10 a menos 8 metros, que en nanómetros sería 96 nanómetros. Y 96 nanómetros está comprendido entre 15 y 400 nanómetros, es decir, está en el rango de la radiación ultravioleta. Y finalmente nos dice la radiación visible no es capaz de ionizarlo, pero sí lo excita. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando un fotón incide sobre un átomo, los electrones de capas internas pueden subir a niveles electrónicos superiores. ¿Vale? Estos serían niveles electrónicos. Estos electrones al poco tiempo volverán a descender a su estado fundamental. Y con esto habríamos acabado este problema. Ahora, en esta segunda parte del vídeo, vamos a ver algunos conceptos teóricos sobre el átomo y la materia. El diagrama de Moyer o de las diagonales es el que hemos utilizado para determinar las configuraciones electrónicas de los átomos. Y bueno, normalmente nos va a hacer falta más allá de la cuarta línea. Tenéis que escribir 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F y vais rellenando. Si en lugar de un átomo neutro es un ion, por ejemplo el litio más, tenéis que hacer la configuración con un electrón de menos, tiene un electrón menos. Si el Z del litio es 3, pues solo tendréis que hacer 2 electrones, será 1s2. Si por el contrario es un anión, por ejemplo el flúor menos, que tiene de número atómico 9, tenéis que ponerle un electrón de más, 10 electrones. Las ondas electromagnéticas están formadas por un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí que se transmiten por el vacío a la velocidad de la luz, a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros segundo. Vienen definidas por una longitud de onda, la distancia entre dos máximos o entre dos mínimos, se representa con la letra lambda. Lambda es la longitud de onda y se mide en metros. Según esta longitud de onda, sea más grande o más pequeña, tendrá menos o más energía. Tenemos por aquí las ondas de radio, que son del orden de 1000 metros y tienen muy poquita energía. Y por el contrario, aquí tenemos los rayos gamma, que son del orden de 10 a la menos 12 metros y son mucho más energéticos. El espectro visible está por aquí en medio, son del orden de 400, 700 nanómetros, es decir, de 10 a la menos 6 metros, y es lo que nuestros ojos pueden ver. La longitud de onda se puede calcular como la velocidad por el periodo o como la velocidad entre la frecuencia. Y la energía de la radiación electromagnética es h por f. H es la constante de Planck, f es la frecuencia de la radiación. Entonces también se puede poner como hc entre lambda. Esta es la fórmula que más se utiliza, porque la luz en sí no es más que el movimiento de electrones. Cuando un electrón cae de una órbita superior a una órbita inferior, emite energía en forma de fotones. Y por el contrario, si un fotón impacta contra un electrón de una órbita inferior, de un nivel energético inferior, sube a un nivel energético superior. En esto se basan muchos métodos espectroscópicos, en la interacción de las ondas electromagnéticas con la materia. Diagramas de fases. En un diagrama de fases se representa la presión y la temperatura. La presión, por ejemplo, aquí están atmósferas y aquí estaría la temperatura en grados centígrados. Entonces nos hace una idea de a qué condiciones de presión y temperatura es estable cada fase, el sólido, el líquido y el gas. En los diagramas de fase detectamos dos puntos. Este de aquí es el punto triple
Y este aquí es el punto crítico. Sus definiciones. El punto triple son las condiciones de presión y temperatura a las cuales coexisten los tres estados de la materia en equilibrio. Es decir, en esas condiciones tenemos sólido, líquido y gas a la vez. Para conseguirlo en el agua, pues necesitamos bajar mucho la presión. Y el punto crítico son las condiciones de presión y temperatura a partir de las cuales ya no existe la fase líquida, sino que existe el fluido supercrítico. La densidad del líquido y del gas se igualan y no existe la fase líquida. Para representar este diagrama nos tienen que dar al menos 3 puntos. El punto triple, el punto de fusión y el punto de ebullición. Y con estos 3 puntos pues podríamos dibujar aproximadamente el diagrama. De cualquier gas podemos calcular su presión, su volumen, su temperatura o las moles si nos dan el resto de variables. Esta es la ecuación de los gases ideales, pero considera que los gases son partículas que no tienen volumen, que tienen un volumen despreciable, no ocupan espacio y consideran que no interaccionan entre ellas. Se sustentan en estas dos hipótesis. Entonces esta ecuación funciona muy bien cuando los gases se encuentran a baja presión, pero a altas presiones se puede desviar de la idealidad y nos pueden dar presiones o volúmenes diferentes. Aquí la presión está en atmósferas, el volumen en litros, la N son las moles, la R es la constante de los gases ideales, es 0,082, y la temperatura tenéis que pasar a kelvins, que los kelvins siempre son los grados centígrados sumando 273. La ley de Graham nos da una idea de la movilidad de los gases. Y básicamente nos dice que la velocidad a la que se mueven los gases es inversamente proporcional a su peso molecular. Es decir, que la velocidad es mayor si su peso molecular es menor. Entonces, si mezclamos amoníaco con ácido clorhídrico en fase gas, ¿dónde se encontrarán? Pues el amoníaco pesa solo 14 más 3, 17 UMAS, mientras que el ácido clorhídrico pesa 36,5 UMAS. Pesa más. Entonces el amoníaco se moverá más que el ácido clorhídrico. Esto simplemente es una ley sobre la difusión de los gases. Y para terminar, os dejo aquí unos problemas. El primero trata sobre dibujar el diagrama de fases del nitrógeno. Y el segundo es sobre propiedades periódicas. Nos pregunta primero definir ciertos términos y después que ordenemos energías de ionización y radios. Bueno, en el próximo vídeo vemos la resolución. Mucho ánimo. Hasta luego.